1 de la tarde, 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sigue la W en Digital. Estamos haciendo un ejercicio de escuchar a los candidatos presidenciales con sus propuestas y por eso en este ejercicio desde Hacienda Santa Bárbara estaba Juan Pablo Calvás, ayer estuvo Sergio Fajardo, hoy estuvo Gustavo Petro. Paola y dio noticia sobre todo con esa propuesta de reforma al sector financiero, la reunión que tuvo con Luis Carlos Sarmiento hace unos meses, Luis Carlos Sarmiento, y dice que no es el único banquero con el que se ha reunido para hacerle esta propuesta que quedó sobre la mesa. Y más allá de la reunión, Andrea, precisamente la noticia que da entonces hoy el candidato Gustavo Petro es esta propuesta que tiene que ver con la democratización del crédito, abaratar todas las tasas de interés para que haya más acceso al sistema financiero por parte de los colombianos, de las mujeres, de los pequeños y medianos empresarios que usted sabe hoy en día pues tienen tan difícil acceso a los créditos, pero además habla de poner gratuitos algunos costos de transacciones financieras también, pero pues desafortunadamente no explica cómo o quién tendría que asumir entonces esos costos, porque alguien tendría que en su momento asumirlos, y tampoco nos dijo qué le respondió Luis Carlos Sarmiento Angulo y además otros banqueros con los que asegura se ha reunido, porque es importante saber la opinión de ellos, ya que es también de conocimiento público que los bancos viven de estas comisiones, de cobrar estas comisiones, estas intermediaciones, y por eso es muy importante también la posición de este sector a la hora de aceptar esta propuesta tan importante que ha dado aquí a conocer hoy el candidato Gustavo Petro. Propuesta muy importante que, repetimos, está sobre la mesa, una propuesta para reformar aspectos importantes del sector financiero. Esa reunión que hizo Gustavo Petro con varios de estos banqueros y también con Luis Carlos Sarmiento. Esto, por supuesto, tendrá desarrollo y les estaremos hablando de esto. Pero antes, un adelanto de lo que vamos a tocar aquí en Sigue la W Digital. En Digital, y tiene que ver con ese video del alcalde de Medellín donde estaba en un carro. Ya les vamos a mostrar todo el video y dijo, ¿cómo fue que dijo, Paola? Dijo numeral cambio en primera. Cambio en primera, y esto pues generó el revuelo por esa posible participación indebida en política. Vamos a hablar con varias personas de nuestros invitados que tienen que ver con ese origen político para debatir sobre esa participación indebida en política, algo que también se le endilga al presidente Iván Duque. Pero antes, Mauricio, aquí en Sigue la W en Digital, también vamos a hablar de no uno ni dos, sino 3 elefantes blancos en el departamento del Atlántico. ¿Dónde exactamente? En el municipio del Uruaco, allí en el departamento del Atlántico, vamos a hablar de estos 3 elefantes blancos, Andrea. Son estructuras que algunas, si bien se terminaron, quedaron a medias, quedaron sin utilizar. Entonces esto se está diciendo por parte de algunas veedurías y algunos ciudadanos que se trata de un detrimento. Hablamos de la plaza de mercado, de una despulpadora de mango y también de un mirador que hay allí en el municipio del Uruaco. Estos 3 proyectos suman más de 2.000 millones de pesos y ahí están, inservibles algunos y a medias otros. Entonces de eso hablaremos más tarde, y la denuncia por parte de estas veedurías que están haciendo, pues poniendo sobre la mesa estos hechos que desde 2015 vienen ocurriendo y nadie da solución. De estos temas vamos a hablar hoy en Sigue la W Digital. Recuerden que ustedes pueden suscribirse, nos encuentran así como llegaron aquí, pero ustedes pueden decirle a las personas, a los que ustedes conocen, a quienes se quieran conectar en este enlace W Radio Colombia, pero activan simplemente la campana de notificación para que les diga: listo, ya empezó Sigue la W en Digital. Muchas personas conectadas hasta ahora: Efren Cartagena, David Guetta, Alirio Torres, Erwin Lozada, Cucho Quintero, Mauricio Hernández, Alirio Torres, Fabián Molina. Bueno, para todos ellos, bienvenidos y empecemos. Entonces, aquí está el video de la polémica. Él es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y esto fue lo que dijo hace algunas horas y publicó en su cuenta de Twitter. El cambio en primera. El cambio en primera. Paola, saluda a nuestros invitados, vamos a estar debatiendo sobre esto y también vamos a tener en cuenta las dos grupos políticos también de Daniel Quintero, una persona que fue muy cercano a su movimiento político en Antioquia,
un congresista del Partido Centro Democrático y también un exsecretario de Transparencia que además fue candidato a la Cámara de Representantes. Adelante. Sí, Andrea, pues saludemos a esta hora a Esteban Restrepo. Él fue secretario de Gobierno de la Alcaldía de Daniel Quintero. Usted lo decía, es una persona muy cercana al alcalde, pero ahora está de coordinador en Antioquia, el Eje Cafetero y Chocó, de la campaña del Pacto Histórico, de la campaña de Gustavo Petro en esas regiones del país. Esteban, gracias por estar con nosotros. Y bueno, usted ha tomado la vocería, digámoslo así, para explicar qué fue lo que pasó con este video del alcalde Daniel Quintero. Bueno, un saludo a todos los compañeros y a ustedes, a la W, gracias por invitarnos. Bueno, lo primero es que yo vi el video anoche, me pareció un video sumamente genial, como todo lo que hace Daniel Quintero en redes, que pues para nadie es un secreto que ha sido sumamente disruptivo en la ciudad y en el país desde hace muchos años, y realmente pues hoy me levanté con que había sido sumamente viral el video, en un carro, como lo acabaste de mostrar, poniendo la primera en los cambios, y realmente había toda una discusión en función de si eso era participación en política o no. Y yo me siento muy contento que realmente el país haya introyectado que realmente la campaña de Gustavo Petro sea la campaña del cambio, porque la campaña de Federico Gutiérrez es la campaña de la continuidad, la campaña de Iván Duque y la campaña de todo el establecimiento que ha gobernado durante años este país. Esteban, pero entonces permítame interrumpirlo ahí. ¿Eso significa que de entrada usted está reconociendo que el alcalde está promoviendo una campaña, está participando en política? Porque si el cambio lo representa Gustavo Petro y él hace un video en donde dice cambio en primera, ¿está participando en política el alcalde? Eso no se puede. Realmente Daniel Quintero prometió un cambio en la ciudad de Medellín y lo ha logrado. Daniel Quintero es cambio y Gustavo Petro es cambio. Gustavo Petro es transformación y cambio para el país. Yo estuve en la mesa precisamente cuando, y a manera de anécdota muy cortica, cuando se eligió el nombre de Cambio por la Vida. Realmente lo que estaba en ese momento era Colombia, potencia mundial de la vida, que era muy bonito, y decidimos dejar así en el comité estratégico el plan de gobierno, pero realmente el cambio es algo que realmente los políticos y que realmente la ciudadanía, mejor dicho, está pidiendo y está clamando en el país. Entonces yo creo que es un tema de coincidencia. Yo, conociendo al alcalde Daniel Quintero, debe ser algo de expectativa de algún programa que va a lanzar o algo de la alcaldía de Medellín, pero realmente se asemeja mucho a esa palabra cambio de Gustavo Petro, pero que nada tiene que ver. Realmente usar la palabra cambio no puede ser participación en política, porque realmente en sí mismo... Primera, cambio en primera, ¿qué significa en primera vuelta? O sea, estamos hablando de campaña no significa eso. Presidencial. Eso no significa. Cambio en primera puede ser cualquier cosa, el de un cambio, pero tergiversando puede ser otra cosa. Pero mire, cambio en primera es cambio en primera. Pero mire, Esteban Restrepo, usted nos está diciendo esto y personas que no han tenido la oportunidad de ver y escuchar este audio, pues aquí se los tenemos. Lo publicó el mismo Daniel Quintero en su cuenta de Twitter. Y esto fue lo que dijo. El cambio en primera. El cambio en primera. Claro lo que dijo entonces, el cambio en primera. Esteban Restrepo, coordinador de la campaña de Petro en Antioquia, Eje Cafetero y Chocó, quien fue secretario de Daniel Quintero. ¿No es ingenuo decir que esto es una campaña de expectativa de otra cosa? ¿No es evidente que está hablando del cambio del pacto histórico, que esa palabra es muy conocida en toda la campaña publicitaria y que dicen que se debe ganar en primera vuelta? ¿No es ingenuo que usted nos diga lo contrario? No, para nada. Realmente nosotros, cuando estábamos en el gobierno, usábamos mucho la palabra cambio también, y Daniel Quintero lo ha usado todo el tiempo. Realmente creo que es una coincidencia. Estamos a 20 días de elecciones y creo que lo caldeado que existe en todo lo mediático, pues en la ciudadanía en general, todo lo que medio se asemeje a... Esteban, creo que se le fue el audio. Actívenos el audio, por favor, que ahí lo tenemos y ahí lo veo, pero se nos fue el audio. Está sin audio, sí. Bueno, ya regresamos con Esteban, pero Paola, usted tiene otro invitado, a ver si piensa lo mismo. Bueno, Andrea, saludemos a esta hora a Gabriel Cifuentes, ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, también ex candidato a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde, porque, bueno, no es la primera vez que vemos, Gabriel,
a un funcionario público participando en política. Lo ha denunciado, incluso aquí también en Sigue la W hicimos un programa sobre, por ejemplo, las participaciones en política indirectas que ha tenido el presidente Iván Duque cuando se refiere en eventos públicos a un candidato, aunque no dé su nombre directamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos funcionarios se están saltando la ley, están participando indebidamente en política sabiendo que esto es una conducta irregular y hasta que puede ser sancionada disciplinariamente? Paola, para usted, para toda la mesa de la W, para los compañeros del panel y para toda la audiencia, una feliz tarde. Lo que nosotros estamos viendo acá, no solo con la desafortunada intervención del alcalde Quintero, también lo había hecho Claudia López en su momento, el presidente Duque lo hace de manera constante, es un abuso reiterado de la función pública, un abuso de la ley. Acá nosotros tenemos que decir que hay sutilezas, hay descaros que son más o menos burdos, pero esas vivezas rayan con la ilegalidad. Entonces yo no creo que podamos ser tan ingenuos de publicar un video con un hashtag en medio de una campaña presidencial y decir que no hay una intervención clara en política. Basta leer la ley para darse cuenta que lo que ha hecho el alcalde Quintero, lo que ha hecho el presidente Duque, lo que ha hecho también Claudia López, y según la Procuraduría, más de 50 funcionarios que estarían bajo investigación, es una clara violación no solo de la Constitución Política, del inciso tercero del artículo 127, sino también del Código Disciplinario, la Ley 734 del 2002, que califica esta clase de intervenciones como una falta gravísima que podría conllevar a la destitución y a la inhabilidad general del funcionario público que participe de una manera así de abierta en política. Tenemos que recordar además que hay una abultada normativa, como por ejemplo la ley 996 del 2005 y una abultada jurisprudencia, la más reciente, la sentencia C794 del 2014, en donde la Corte Constitucional establece de manera clara que los funcionarios públicos no pueden participar en política, no pueden intervenir más allá de ejercer su derecho al voto, de hacer parte de un partido político. Cualquier intervención como la que vimos de manera burda ayer en las redes sociales por parte del alcalde Quintero pone en riesgo la moralidad pública, la independencia política, la función pública en su conjunto. Así que yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer, si bien hay que reconocer que además hay un vacío legal. ¿Por qué, Paola? Porque la Constitución Política establece que se tiene que reglamentar a través de una norma estatutaria el límite y el alcance de la participación política de los funcionarios como alcaldes, gobernadores, el presidente, etcétera. Pero ante la ausencia de esa ley estatutaria que desde el 2004 el Congreso de la República se ha negado a tramitar, se tiene que entender que las facultades de los gobernantes en materia de participación política se tiene que leer de manera restrictiva, so pena de estar sujetos a la violación de la ley disciplinaria e incluso de la ley penal, tal y como lo establece el artículo 422 del Código Penal. Así que, claro, a mi juicio no hay dudas desde un punto de vista jurídico, así queramos ser vivos y queramos simplemente abusar en redes sociales de la función pública, de que aquí estamos al frente de una clara violación del Código Disciplinario, una posible violación del Código Penal. Precisamente usted habla de una violación al Código Disciplinario y ahí es donde uno se pregunta entonces por qué la Procuraduría no actúa o por qué actúa de manera selectiva. En este caso del alcalde Daniel Quintero, pues ya hemos todos conocido en el transcurso de la mañana que se pronunció la Procuraduría y aunque como dicen por ahí pues una investigación no se le niega a nadie, pues por lo menos ya la anuncia, cosa que no ha pasado en el caso del presidente Duque o de otros funcionarios que también lo han hecho. Esto significa que entonces la Procuraduría también participa en política. Que la Procuraduría ha sido en extremo selectiva y que estamos poniendo en duda la función preventiva en materia disciplinaria que tiene la Procuraduría cuando la misma MOE para las elecciones del 2018 advirtió más de 285 investigaciones que no resultaron ni en inhabilidades ni en destituciones de funcionarios públicos que de manera
clara y directa participaron en política. Yo quisiera saber además, Paola, qué pasó con la investigación de la Procuraduría frente a la intervención burda del general Zapateiro en el caso de Gustavo Petro, qué pasa también con la comisión de acusaciones frente a la cual hoy se presentó una demanda penal por prevaricato en contra del presidente Duque al verse volado la ley de garantías, que es otra forma abierta y grosera de participación en política en época electoral, violándose la ley de garantías. Y yo sí creo que lo que hay que cuestionarse aquí es la efectividad de los organismos de control que desafortunadamente hoy en día están politizados y no están preservando la moral pública, cumpliendo con su función de investigar y sancionar ejemplarmente a aquellos que violen la Constitución y la ley. Aquí verdaderamente la gran ausente es la Procuraduría General de la República. Saludamos a esta hora también al representante de la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Le damos la bienvenida a Sigue la W Digital. Representante, ¿a usted le parece que esto que rotó en redes sociales del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sí es una participación en política? Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo para los oyentes, Andrea, Paola y mis compañeros de panel. Hombre, particularmente frente al tema del alcalde, el alcalde se las está dando de muy chistosito, en unas líneas, por supuesto, en mi opinión, unas líneas oscuras de lo que es la participación en política. Entonces, claro, algunos saldrán a decir que él no está mencionando a ningún candidato, pero eso es parte del juego de subestimar la inteligencia ciudadana. Esa es parte de lo que finalmente llamamos esa cultura de la trampa. Y yo quiero también decir que rechazo cualquier participación en política de cualquier funcionario público, empezando por el presidente de la República. Es que aquí uno no puede pretender exigirle a los ciudadanos que cumplan la ley, cuando quienes son los primeros llamados a cumplirla, pues somos los servidores públicos. Son estos funcionarios públicos que claramente la Constitución del 91 en eso ha sido absolutamente clara, y es la prohibición de la participación en política. Yo coincido parcialmente en algo de lo que plantea Gabriel. A mí lo que sí me parece es que todas estas, digamos, triquiñuelas que tratan de hacer los mandatarios, especialmente los alcaldes, gobernadores, frente al tema de incidir y promover candidaturas, pues es absolutamente grave. Y ahora, esto no lo venimos viendo ahora, esto no lo venimos viendo en estos momentos, esto ha sido histórico. La participación directa del Poder Ejecutivo en las elecciones es total. Ahora que no nos vengan a decir que cómo presionan a los funcionarios públicos, a los contratistas de las administraciones municipales, departamentales e incluso nacionales, para que abiertamente participen en política. Esa es una triste realidad de la democracia colombiana que nos ha hecho mucho daño. Ahora, representante, ¿sí? En ese orden, ¿usted qué le puede decir al presidente Iván Duque, que en reiteradas ocasiones ha participado en política, ya tiene una denuncia, una demanda también por estas declaraciones que ha hecho en diferentes escenarios? ¿Qué le dice usted? ¿Cuál debe ser ese ejemplo a seguir? Y no sé si lo rechace también, como acaba de decirlo, pues no está de acuerdo, pero ¿qué le puede decir a él? No, mire, por supuesto rechazo cualquier participación en política del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque tiene que cumplir la Constitución y la ley. Ahora, por supuesto hay que también analizar cada intervención, no podemos generalizar. El derecho a la réplica política existe. Si el presidente Iván Duque se refiere de manera particular a un candidato porque lo quiere contradecir, si el presidente Iván Duque o su gobierno está recibiendo un ataque de un candidato a la presidencia, ¿cómo no va a poder defenderse? Es que la defensa no puede ser considerada una participación en política. Estamos entonces en un extremo, en un relativismo, en donde prácticamente los candidatos presidenciales pueden referirse de lo divino y lo humano y nadie les puede contestar. No, por eso no coincido con lo que decía Gabriel Cifuentes ahora con relación a la expresión del general Zapateiro. El general Zapateiro no participó en política. El general Zapateiro cumplió una obligación constitucional porque la misma Constitución le permite, por motivos de moralidad, defender su institución. Pero bueno, esa es otra discusión. Yo lo que quiero dejar claro es que ni el presidente Iván Duque, ni ningún alcalde, y mucho menos ningún funcionario público pueden participar en política, pueden promover candidaturas. Ahora, lo del alcalde Quintero,
claramente está promoviendo una candidatura. Así vuelvo y repito, subestime la inteligencia ciudadana. Sí. Es que ese es el juego de la trampa. Aquí no nos vengan a decir que no, que no, es disruptivo, es muy chistoso, que es que él no se está refiriendo al candidato Petro. Yo creo que eso es subestimar la inteligencia ciudadana. Ahora, sí, pero representante, pero espéreme, ya vamos a volver y vamos a ahondar en el tema de las críticas que también le hacen al presidente Iván Duque. Estamos hablando de la participación indebida en política y las críticas que han arreciado por ese video que publicó en su cuenta de Twitter el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien pidió que lo acompañaran en un cambio en primera. Vuelvo con Esteban Restrepo, coordinador de la campaña de Petro en Antioquia, el Eje Cafetero y Chocó, quien fue secretario de Daniel Quintero. Retomo las palabras del representante del Centro Democrático. ¿Esto no subestima la inteligencia que usted nos diga que faltando unos días para las elecciones presidenciales, la primera vuelta, y el alcalde diga que el cambio en primera, cuando se sabe que él, pues muchas personas cercanas a él está apoyando la campaña del pacto histórico, eso no es subestimar la inteligencia y decir que es que viene una campaña de expectativa de otra cosa? Lo que creo es que cuando hay debates de políticos siempre es muy interesante todo porque cada uno defiende, cada uno dice que el otro ve la paja en el ojo ajeno, ¿no? Acá entonces cuando le preguntan al representante Gabriel sobre Zapatero, sobre Duque, dice que no, que jamás, pero que Daniel Quintero sí. No, Esteban, yo dije rechazo, perdón, interrumpo aquí, pero yo rechazo la participación indebida que a veces que tiene el presidente Iván Duque y que puede haber tenido en algunas de sus intervenciones. La rechazo categóricamente y ojalá se investigue y se sancione si es del caso. Yo no es selectivo, rechazo. Y en eso quiero quedar claro, lo que no considero participación en político, lo del general Zapatero, y podemos debatir sobre el tema. Me parece maravillosa posición. Yo creo que incluso dentro del Partido Centro Democrático deberían entonces iniciar un proceso a su copartidario el presidente Iván Duque en este sentido, porque la Procuraduría al final solamente es como muy selectiva con la gente de Medellín, particularmente con el alcalde Daniel Quintero y particularmente con funcionarios como yo, que también he sentido una persecución por parte de la Procuraduría General de la Nación. Pero yo creo que un poquito para ser neutral y un poquito para no solamente defender al alcalde, atacar al presidente y al general Zapatero, yo creo que sí, que Colombia realmente debe sentarse a mirar qué y dejar trazado qué es participación en política y qué no es, que lo decía ahorita Gabriel Cifuentes, es una ley estatutaria que determine qué sí es, qué conductas sí son y qué conductas no son, para evitar tergiversaciones de cualquier tipo, porque realmente van a perder el tiempo en materia jurídica, profesor Gabriel y representante. Desde lo jurídico no hay absolutamente ninguna participación en política del alcalde Daniel Quintero, es una simple coincidencia de una palabra que la podría decir cualquier ciudadano y que la podría decir cualquier dirigente. Sí, Gabriel Cifuentes, justamente usted qué opina sobre esta discusión que pues se enmarca en que quien hace la participación indebida en política pues ataca al otro. Incluso vimos cómo Daniel Quintero hace unos días, insistiendo en el tema de Zapatero, también aseguró que eso era completamente ilegal y ahora él también lo está haciendo. Entonces es como botarse la pelota pero terminar haciendo lo mismo. Además, Paola, es como esa maña que hemos desarrollado en Colombia de empatarnos por lo bajo. Es decir, que la amponada de uno justifica la amponada del otro, cuando lo que deberíamos estar nosotros como ciudadanos y los organismos de control exigiendo es que ninguno incumpla las disposiciones normativas. Y yo sí difiero del exsecretario de Gobierno, Esteban, de que esto no es un debate jurídico. Aquí hay un debate jurídico y la Corte Constitucional ha sido profusa en señalar que ante la falta de la ley estatutaria se tiene que entender de manera restrictiva la capacidad de las personas que tienen a cargo la función pública, el presupuesto, sí, y además que tienen que dar ejemplo en el cumplimiento de las normas. Yo en estos casos creo que sí hay una abierta violación de la norma disciplinaria y creo que lo que estamos haciendo aquí, además porque esto hay que leerlo, Paola, en contexto, me parece que es limitada la lectura que hace Esteban frente al tema del alcalde Daniel Quintero. Creo que hay una clara referencia al hashtag que está promoviendo la campaña de Petro, es ganar en primera vuelta, pero además se conocieron unos audios muy preocupantes de la senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, donde de manera abierta señala que Daniel Quintero está apoyando
a Petro. Es decir, aquí nosotros no podemos entender lo que está sucediendo simplemente por el video, que ya de por sí resultaría contrario a las disposiciones penales, constitucionales y disciplinarias, sino también a toda una serie de hechos que se vienen sumando a una creciente participación política de Daniel Quintero y de otros mandatarios, porque aquí, digamos, no solo Daniel Quintero, hay abiertas investigaciones también contra el alcalde de Cali, contra la alcaldesa de Bogotá, contra el general Zapateiro. Desafortunadamente la Procuraduría no puede abrir investigaciones en contra del presidente de la República, le tocará a la Comisión de Acusaciones, pero aquí lo que estamos viendo es que de todos los sectores políticos hay una creciente participación en política, hay una burla constante a la ley y estamos viendo cómo, dependiendo del prisma y del sesgo político, hay ciertas cosas que se justifican y hay otras cosas que parecen totalmente ilegítimas. Y yo sí quisiera también, aprovechando que está el representante Gabriel Vallejo, hacer un llamado al Congreso que desde el 2004 no se ha podido poner de acuerdo para expedir la ley estatutaria de participación política que pudiera zanjar esta clase de discusiones, porque hay que decirlo, y con esto concluyo, que los mandatarios son muy hábiles para irse por las grietas frente a la ausencia de una norma clara. En este caso, concluyo diciendo que la jurisprudencia, las directivas mismas de la Procuraduría General de la Nación, la Directiva General 01 del 2014, las 7 y 8 del 2019, son claras en que esta clase de manifestaciones, como la que dio ayer el alcalde Daniel Quintero, van en absoluta contravía con el Código Disciplinario, con la Constitución y pueden rayar también con lo penal. Cifuentes, usted menciona que esto no solamente se ve con el caso de Daniel Quintero, sino que se ha visto en diferentes grietas de otros casos. Pues aquí vamos a recordar un poco, Mauricio, Paola, esos otros casos. Entonces, recordemos lo que dijo Daniel Quintero porque es el caso más reciente y ya vamos a mostrar los otros. Escuchemos lo que dijo. El cambio en primera. El cambio en primera. Entonces ese trino del general Zapateiro, cuando en ese cruce de declaraciones de trinos en Twitter, pues él le termina diciendo que el señor de las bolsas, mostrémoslo, lo que dijo el general Zapateiro: mire, a ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido, los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura. El general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del ejército. Pero además, recordemos esta declaración del presidente Iván Duque refiriéndose a que mucho cuidado con la P. Pues nos llama la atención que hay un candidato cuyo apellido empieza por P, Gustavo Petro, y él hace esta ilusión en época de elecciones presidenciales. Escuchemos lo que dijo. Hay que tener mucho cuidado con la otra P, con la P del populismo, que les dicen a la ciudadanía: pan para hoy, para todos, cuando lo que están incubando es hambre para mañana, porque le venden a la sociedad soluciones facilistas, que del cubete, del cubilete, de la manga, del sombrero salen soluciones donde se acaba la pobreza. Cuidado con la P, decía el presidente Iván Duque, y regreso con el representante Gabriel Vallejo. Esto no es un insulto a la inteligencia, retomando más o menos las palabras que usted le decía a Esteban Restrepo del movimiento político de Daniel Quintero respecto a lo que pasa con el presidente Iván Duque. ¿También él está participando en política? ¿Usted qué responde? Mira, Andrea, seguramente son conductas reprochables y aquí hay un tema que yo quiero también insistir en algo que acaba de decir Gabriel Cifuentes y me parece muy importante, y es el tema desde lo ético. Es que aquí puede que sea legal, pero puede que esté faltando a la ética. Es que los funcionarios públicos, mire, seguramente la discusión va a ser que lo que dijo el presidente Iván Duque al referirse de la P, él obviamente tiene un discurso, digamos, frente a las 3 P's y habla y ha escrito, lo mismo Moisés Naim ha hablado de las 3 P's y lo que acaba de decir igualmente Esteban, no, que es que no está refiriéndose a ningún candidato. Y puede que al final la discusión, y ojo con esto, y puede que al final la discusión dice, mire, no se violó la ley porque no menciona expresamente a ningún candidato, pero yo me pregunto, ¿es ético?
¿Es ético? Y ese es el gran problema de la sociedad colombiana y de lo que está ocurriendo. Es que el comportamiento también tiene que ser un comportamiento ético. Es que al presidente de la República no se le puede olvidar que estamos a puertas de unas elecciones. Es que al alcalde Quintero no se le puede olvidar que estamos a puertas de unas elecciones presidenciales. Eso es lo que nosotros, al final, cuando me refiero a nosotros, es la ciudadanía. Porque es que las reglas son absolutamente claras y es funcionarios públicos no pueden participar en política. Entonces, esa línea oscura, esa pequeña, delgada línea que hay entre lo ilegal o no legal, entre lo ético y lo poco ético o antiético, es lo que finalmente creo que es el reproche, porque es que los primeros llamados a dar ejemplo son ellos. Yo finalmente, y frente al tema del alcalde Quintero, termino con esto. Sí, usted lo dice bien, que hay una línea muy delgada, pero de verdad, yo creo que también se puede hacer la crítica desde el partido de gobierno. Eso no se presta para malas interpretaciones del presidente Iván Duque, entonces no es correcto. No, y la estoy haciendo, por supuesto que la hago y lo reitero en este digamos, programa. Por supuesto, rechazo cualquier participación en política del presidente Iván Duque, aquella que incluso está en esa línea delgada, porque puede que sea legal, pero no es ético con los colombianos, porque al final está tomando partido en las elecciones presidenciales, y eso no es correcto, y lo rechazo claramente, como rechazo lo que está haciendo el alcalde Quintero. Es decir, aquí mi postura individual es, hombre, cumplan la Constitución y la ley, sencillo, punto, pero no la burlen, no se la pasen por la galleta, no hagan esa cultura de la trampa, así aparentemente tenga una discusión de legalidad, pero que le falta ética, porque al final puede que el daño sea peor, porque al final, Andrea, siguen subestimando al ciudadano. Es que el ciudadano no es pendejo, el ciudadano se da cuenta de lo que está pasando, sí. Y eso es el reclamo que al final está suscitando este debate. Y eso es un poco lo que decía Gabriel Cifuentes ahora cuando se refiere al tema de las grietas, porque es que aquí no se puede decir que camina como pato, tiene plumas de pato, tiene ojos de pato y no, es un perro. No, al final por lo menos tenga la capacidad y el valor de decirlo. Dígalo de frente, sí, estoy acompañando al señor Gustavo Petro en su campaña presidencial, o es que acaso les falta valor para decirlo públicamente. Claro. Señor Cifuentes, yo quiero preguntarle, bueno, históricamente la Procuraduría siempre ha dicho que se va a investigar a todos los funcionarios que participen en política, y muchos de esos servidores a lo largo de los años han participado y se abren las indagaciones, llegan las quejas a la Procuraduría y se abre el expediente, pero esto finalmente no queda en nada. O sea, lo que está haciendo la Procuraduría, ¿sí es efectivo o simplemente estamos hablando de la participación en política de ciertos funcionarios, servidores públicos, y que en investigaciones disciplinarias pues simplemente terminan un saludo a la bandera? Son un saludo a la bandera. Y efectivamente yo creo que lo que aquí hace falta, además de la bendita ley estatutaria que el Congreso no ha tramitado, es que la Procuraduría se tome en serio las discusiones. Además, le digo, estas discusiones se vienen dando desde el plebiscito de 1957. Esto no es un debate nuevo. Lo que pasa es que no ha habido voluntad política de implementar la ley estatutaria y tampoco voluntad disciplinaria de la Procuraduría de investigar a fondo esta clase de conductas, y yo sí creo que se necesitan sanciones ejemplarizantes. ¿Por qué? Porque en el caso de los gobernadores y de los alcaldes estamos omitiendo algo que es fundamental. Cuando son elegidos para gobernar a la totalidad de los ciudadanos, están llamados a mantener la independencia en el ejercicio de las funciones públicas, del manejo de los recursos. Y le quiero decir otra cosa, vemos con mucha preocupación cómo actualmente las campañas están tramitando una puerta giratoria. Funcionarios de gobernaciones y de alcaldías hacen parte de las campañas de los actuales candidatos a la presidencia, que después volverán a ser parte de los gobiernos locales o nacionales, en un contubernio de la función pública que es absolutamente preocupante y que atenta contra la independencia y la moralidad pública. Pero volviendo al punto que usted señala, creo que es importante rescatar las cifras que da la MOE, señalando que 285 casos se abrieron en el 2018 frente a funcionarios públicos, gobernadores y alcaldes que participaron en política, y de ahí no ha habido una sanción, a pesar de que el mismo Código Disciplinario en el artículo 48 las califica como
como faltas gravísimas que pueden implicar la destitución y la inhabilidad. Sí. Es así que yo creo que una segunda conclusión que podríamos nosotros sacar de este debate es preguntarnos de qué están sirviendo los organismos de control, especialmente la Procuraduría, que tiene muchas circulares advirtiendo esta clase de situaciones cuando no se toman las medidas disciplinarias y las sanciones correspondientes. ¿Dónde está Margarita Cabello en estos momentos? Pues mire, rápidamente, Esteban Restrepo. Aquí nuestro invitado del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, dijo sí, me parece que no se debe cruzar esa línea incluso desde el presidente Iván Duque, y eso que es el partido de gobierno. Esteban, ¿usted no reconoce que sí fue un error o que se presta para malas interpretaciones así tenga una campaña de expectativa de otro tema, como usted nos dice? Pero ¿no le parece que no está bien no hacerlo en campaña? ¿No está bien hacerlo en campaña cuando ya falta pocos días para las elecciones presidenciales? Yo creo que esa es la gran noticia. La gran noticia es que un representante del Centro Democrático está diciendo en medios nacionales que el presidente Iván Duque está participando en política. Esa respuesta, pero la suya, usted no hace una autocrítica, incluso de Daniel Quintero, que es cercano a usted políticamente. De manera tajante, yo no veo ninguna participación en política ahí. Yo también le quería decir al profesor Gabriel que yo entiendo que... Bueno, pues, usted entonces definitivamente no ve ese tema, pero sigue preguntándole a los otros compañeros. Queríamos saber si usted podía ser autocrítico respecto al tema, pero vemos que usted se mantiene en que no. Es que la autocrítica no quiere decir que uno acepte algo que es mentira. No, bueno. Yo tengo mucha capacidad de autocrítica, pero ahí no hay participación en política. Bien. Bueno, pero pues Esteban, una pregunta, perdón Andrea, una pregunta aquí porque es que de pronto nosotros somos brutos. Por favor, porque ya ¿Vos no crees que ese hashtag de el cambio en primera se esté refiriendo a la campaña de Gustavo Petro? Pues, para entender un poco tu razonamiento, porque es que la pregunta es muy clara. ¿Vos no crees que el video de Daniel Quintero tenga algún tipo de relación con la campaña de Gustavo Petro? Ninguno. Esteban. Yo no sé por qué cuando hablo se me congela, qué pena. Esteban, rápidamente porque ya tengo que ir a un corte. ¿Qué le responde? No, es que no escuché, discúlpeme. Que si de verdad usted no cree que eso está haciendo alusión a la campaña del Pacto Histórico. No, para nada, la campaña... Bueno, entonces, Andrea, aquí somos muy brutos el resto pues yo creo que esto sí ya le queda, Paola, Mauricio, a que las personas saquen sus propias conclusiones. Queríamos escucharlos a todos y les pido disculpas porque se nos acaba el tiempo, pero era importante escucharlos, tanto a Esteban, a Gabriel Vallejo, a Gabriel Cifuentes. Gracias por acompañarnos. Esto es Sigue la W en Digital. Ya regresamos con 3 elefantes blancos en el Atlántico.